Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Comercio y a una nueva edición de nuestros debates electorales Tú Decides. Yo soy Ariana Lira y quiero darle la bienvenida a los candidatos que tenemos hoy día, que son candidatos no solamente al Congreso, no solamente encabezan las listas de los partidos por Lima, sino que también son candidatos a las vicepresidencias. Ellos son Leila Berrocal, ella es candidata a la primera vicepresidencia por el Frente Amplio, va con el número 1 del mismo partido en la lista del Congreso por Lima, y al almirante Jorge Montoya, quien es candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular y va también con el número 1 por la lista de candidatos al Congreso por Lima. Les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenos días. Muy amable, muy buenos días con cada uno de ustedes. Gracias. Voy a explicar brevemente la dinámica del debate y luego pasamos a permitir que los candidatos hagan una presentación personal. Como los que han estado siguiendo esos encuentros ya deben saber, este debate cuenta con 3 bloques. El primero tiene que ver con la crisis generada por el coronavirus, pero no solamente en cuestión de salud, sino en todos los estragos que ha traído en otras áreas, algunos problemas, digamos, que ha mostrado la crisis o que ha agudizado. Vamos a hacer 2 preguntas en ese bloque y luego tenemos un segundo bloque en el que nosotros vamos a proponer una pregunta que consideramos importante debatir los candidatos, y luego ya en el último bloque, que es el tercer bloque, vamos a hacerles a cada candidato una pregunta sobre un cuestionamiento que pueda tener su partido, o un cuestionamiento que pueda tener el mismo candidato u otro candidato del partido. Para este último bloque yo les quiero pedir a los que nos acompañen que si tienen alguna pregunta que hacerle a uno o a los 2 candidatos, le envíen por favor al siguiente correo, desde la redacción @comercio.com.pe. No se olviden que no vamos a estar leyendo los comentarios de Facebook, así que tiene que ser a ese correo, desde la redacción @comercio.com.pe, para que puedan enviar sus cuestionamientos y nosotros vamos a ver si es que se los hacemos llegar entonces en este último bloque a los candidatos. Entonces, bueno, quiero nuevamente darles la bienvenida, recordar también la importancia de tener candidatos a la vicepresidencia en un contexto en el que estamos, ¿no? Hemos visto en el último quinquenio cómo vicepresidentes han terminado tomando el sillón presidencial luego de luego de una renuncia, y bueno, como recordarán ustedes, no teníamos un segundo vicepresidente, pero en caso la señora Mercedes Arauz hubiera seguido en el cargo de segunda vicepresidenta, luego de que el señor Martín Vizcarra fue vacado, ella hubiera asumido la presidencia. La importancia de los vicepresidentes ha cobrado, o mejor dicho, las vicepresidentes han cobrado mucha importancia en los últimos años, y por eso hay que tener también hay que tenerlos bastante en cuenta, ¿no? Hay que tenerlos en el ojo. Entonces, bueno, sabemos que la señora Leila Berrocal del Frente Amplio, como les decía, es candidata a la primera vicepresidencia por el Frente Amplio, que postula al señor Marco Arana a la presidencia por el lado de Renovación Popular, partido por el que postula el almirante Jorge Montoya a la segunda vicepresidencia. Está postulando como presidente del Perú al señor Rafael López Aliaga. Hecha esta introducción, entonces vamos a darles pase para que se puedan presentar a los candidatos. Empezamos con el orden que vemos en la máscara con la candidata Leila Berrocal del Frente Amplio. Le quiero dar un minuto para que se pueda presentar. Bienvenida, adelante. Muy buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Leila Berrocal Flores, soy maestra de profesión y de vocación hace 22 años. Me inicié en la gestión pública, he pasado por la gestión privada y finalmente desarrollé un proyecto educativo como parte de un emprendimiento personal y familiar, y luego se convirtió en social. Soy hija de maestros y también a la vez comparto actividades sociales que están vinculados al activismo ambiental. Vivo al sur de Lima y promuevo la defensa ecológica del último Valle Verde, que es el Valle del Urín, y integro la lista del Frente Amplio con el número 1, y voy también para la primera candidatura de la vicepresidencia por el partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora a la presentación entonces del candidato Montoya. Adelante, bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy el almirante Jorge Montoya, entré al servicio de la Nación a los 15 años, serví durante 41 años a la Marina, estoy casado con una maravillosa mujer, mi esposa Mary, a la que amo con toda mi alma. Tengo 3 hijos, 2 hijos y 3 nietos, y 2 hijas políticas. Tengo una vida tranquila, me he dedicado a dar conferencias y a dar opiniones públicas cuando me lo pedían.
he visto la necesidad de aportar con mis conocimientos a la mejora del país, y me presento como segundo vicepresidente y candidato número 1 para la lista de Lima, o por Renovación Popular. Muchas gracias a los dos candidatos, bienvenidos. Entonces, vamos a empezar ahora sí las preguntas del debate. Comenzamos entonces con nuestro bloque 1 sobre las consecuencias que ha traído la crisis por el coronavirus. Vamos a invertir el orden y vamos a comenzar entonces ahora con el almirante Montoya. Almirante, yo le quiero preguntar ¿cuáles cree usted que deben ser las principales medidas para reducir la pobreza que se ha incrementado a consecuencia de la crisis por el coronavirus? Por supuesto, esto es algo que se puede impulsar desde el Ejecutivo, con apoyo del Ejecutivo, pero quisiéramos saber también desde el Congreso qué se puede hacer al respecto. Adelante, por favor, 2 minutos. Son varias medidas que tienen que hacerse en forma paralela. No se puede trabajar con una sola línea para poder sacar al país de la pobreza y la crisis económica en que se encuentra. Primero tenemos que reactivar la economía en todos los sectores. A su vez, hacer una campaña intensa para protección, para evitar los contagios, medidas preventivas para evitar los contagios, que es factible de realizar. Si a la gente se le disciplina, las cosas caminan bien. Y luego, atacar lo que genera más empleo, que es la pequeña, mediana y microempresa. Darle crédito suficiente para que puedan sobrevivir, capital de trabajo para que puedan relanzarse y el plazo suficiente para que puedan pagarlo sin sentirse asfixiados con las demandas que pueden hacer los bancos. No debe ser menor a 7 años el plazo para pagar un capital de trabajo que pueda ser otorgado por el gobierno. El 95% del país está basado en la micro, mediana y empresa, y esos son los que menos ayudas han tenido durante la pandemia. Si nosotros logramos recuperar la maquinaria productiva del país, salimos del problema en que estamos. Muchas gracias, candidato. Le queda un minuto más. No sé si quiere hacer uso de su tiempo o ya terminó. Bueno, pensé que había terminado el tiempo, ¿no? Sí. No, le queda un minuto. Adelante. Ese es uno de los puntos. Luego, las leyes laborales. Tienen que modificarse las leyes laborales para permitir darle seguridad, evitar el desempleo y tratar de formalizar a los que no están formalizados. Y eso tiene que ser un programa de mediano plazo, no menos de 5 años para poder cumplirlo, para poder darle garantía a la población de que va a tener un empleo seguro y a los empresarios que van a poder producir y cuando tengan problemas poder solucionarlos de una manera coherente y siempre pensando en los empleados que tienen a su cargo. 30 segundos. El otro problema importante que hay en esto es la salud, que va aparejada con el desarrollo económico. No se puede trabajar si uno está enfermo y eso tiene que potenciarse los sistemas de salud para poder permitir que los empleados puedan tener seguridad social al trabajar. Muchísimas gracias, candidato. Vamos a trasladarle ahora la pregunta entonces a la candidata del Frente Amplio, Leila Berrocal. Candidata, la misma pregunta. ¿Cuáles son las principales medidas que se deben impulsar para reducir la pobreza que se ha incrementado pues, a consecuencia de la crisis por el coronavirus? Adelante, 2 minutos. ¿Candidata? El micro. Sí, disculpe. Bien, Adelante. La crisis social, política y económica que está viviendo nuestro país, necesitamos tener la sumatoria de esfuerzos para poder sacar adelante a nuestras poblaciones, tanto de Lima como a nivel general. Una de las principales medidas que nosotros queremos asumir como partido es fortalecer la agricultura familiar. Sabemos que en un momento de pandemia, donde es indispensable que la salud sea la prioridad, tenemos que fortalecerla a través de justamente una alimentación adecuada, una alimentación que permita justamente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y es por eso importante uno de los pronunciamientos que Conveagro nos viene justamente haciendo llegar, que es justamente la inversión para poder garantizar y poder también evitar encarecer los alimentos. Esta inversión es un pedido para poder sostener la producción agrícola de un promedio de 5.000 millones y esto permitiría poder abastecer a las familias. Entre otros de los pedidos y metas que nosotros queremos justamente hacer llegar, también es poder mejorar los sueldos
mínimos que están justamente ahorita teniendo las personas, que muchas veces no alcanza para poder cubrir la canasta familiar. Y también queremos promover un shock de inversión pública en áreas principalmente vinculadas a la vivienda y al transporte vial, que permitan mejorar la comercialización de los productos agrícolas. Muchas gracias, candidata. ¿Cómo, perdón? Disculpe, sí. Lo que pasa es que no sabía si tenía el tiempo todavía o ya terminó. Tiene 30 segundos más, tiene 30 segundos más. Bueno, nosotros queremos justamente promover una economía sostenible que se base en 3 procesos importantes. Primero, que es la reactivación para poder dinamizar justamente la economía actual, la redistribución, donde todos los peruanos y peruanas tengan las mismas posibilidades de poder acceder a una educación, salud y a otros sectores públicos y de forma gratuita, y sobre todo que nuestra economía sea diversificada, no solamente basada en una actividad como es la minería, sino que también tenga alternancia, como por ejemplo la familiar. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la ronda de réplica. Almirante Montoya, ¿cuál es su postura sobre los planteamientos que ha hecho la candidata del Frente Amplio? Adelante, por favor, 2 minutos. El tema de la agricultura familiar me parece interesante, debe desarrollarse más. Se podría avanzar mucho con el tema de las familias que tienen mucha necesidad económica para sobrevivir. No es complicado hacerlo. Se puede hacer con facilidad, de repente en las azoteas de las casas en la ciudad, o en los campos, en los jardines. Creo que es una buena idea para desarrollar. Se debe sumar los esfuerzos y las ideas imaginativas que tiene cada uno para sacar al país adelante. Debemos trabajar todos juntos en la reactivación económica. No debemos pensar en las rivalidades que tenemos, sino si la idea es buena, apliquémosla y todos empujemos el carro para que esto camine. Muchas gracias, candidato. Vamos a pasar entonces a la réplica de la candidata Berrocal. Candidata, el almirante Montoya hablaba de normas que puedan facilitar la formalización, ¿no? Para que las personas justamente que se encuentran al margen de la formalidad puedan ingresar a esta. ¿Qué opina usted sobre estas propuestas y sobre las otras que ha hecho el otro candidato? Adelante, por favor, 2 minutos. Es cierto, estamos ahorita el 70% de los peruanos están viviendo el empleo informal, y muchas veces a ellos no está llegando la ayuda necesaria. Creo que es importante fortalecer la microempresa que también viene desarrollando y los nuevos emprendimientos que vienen surgiendo. Y creo que es importante algo que ha mencionado el amigo, el compañero, es que tenemos que sumar esfuerzos, consensuar y trabajar en forma conjunta, porque creo que es el momento que nuestro país supere no solamente la pandemia del COVID, sino también la pandemia de la corrupción, que es la que justamente no permite que podamos llegar a todos los hogares. Y eso se tiene que hacer de manera conjunta, recíproca y solidaria. Creo que es el momento en el que el país necesita sumar esfuerzos y buscar todas las medidas necesarias para implementar políticas que realmente demanden y sobre todo puedan concertar a la mayor parte de los peruanos y peruanas que necesitan tanto trabajar, tener una buena salud, tener una buena educación de calidad y con oportunidades para todos y para todas. Muchas gracias a los 2 candidatos. No olviden que yo les voy a hacer acortar cuando les falte 1 minuto, les falten 30 segundos para que puedan estar más tranquilos con su tiempo. Vamos a pasar entonces ya ahora a la segunda pregunta de este primer bloque y vamos a invertir el orden. Comenzamos ahora con la candidata del Frente Amplio, Leila Berrocal. Candidata, yo le quiero preguntar cuáles deben ser las principales metas, a qué se debe aspirar en educación para revertir el inevitable retraso que ha habido en los estudiantes a raíz de la pandemia. Adelante, por favor, 2 minutos. Bien, definitivamente el año 2020 ha sido un año académico bastante irregular, atípico. Tanto de estudiantes, maestros y familias hemos vivido una situación de crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces el uso del Internet, que justamente se implementó para poder llegar a la mayor parte de hogares, ya que no podían haber clases presenciales, ha sido
insuficiente, no se ha podido llegar a muchos lugares. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del país como acompañante pedagógica y ha sido imposible llegar a lugares donde no había cobertura, no había energía eléctrica y no se contaba con los implementos necesarios. Los maestros y las maestras han sufrido una doble situación porque han tenido que estudiar para poder justamente tener los estándares informáticos y poder llegar a más estudiantes, y por otro lado también han tenido que seguir trabajando. Toda esta situación es inviable, por eso que nosotros necesitamos asegurar el acceso gratuito al Internet, necesitamos generar compras de equipos para poder justamente llegar a más hogares y de esa manera la educación realmente llegue con igual de oportunidades para todos y para todas, y un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación, porque también es importante fortalecer a los estudiantes en cuanto a su alimentación, en cuanto a su nutrición. Muchos jóvenes están lamentablemente en situaciones de desnutrición y eso sumado a los grandes conflictos que estamos viviendo frente a la pandemia no facilita el aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, candidata. Le traslado ahora la pregunta al candidato Montoya, almirante. ¿Cuáles son las principales metas a las que tenemos que aspirar en educación para revertir en la medida de lo posible el retraso en los estudiantes? Adelante, por favor. Sí, lo primero son las medidas de emergencia que tenemos que tomar y que debieron haber sido previstas con anticipación. Lo primero es arreglar los colegios. Han estado parados mucho tiempo y han podido arreglarse la infraestructura de cada uno de ellos y ponerlas en las mejores condiciones, cosa que no ha sucedido. Pero bueno, luego debe formalizarse la transferencia de alumnos de colegios privados a colegios estatales. La demanda es bastante grande. Cuando esté organizado esto, establecer algún sistema que permita que los alumnos tengan contacto. La educación no solamente leer un libro encerrado en su dormitorio con internet. La educación es convivir, relacionarse con otros. Los chicos están perdiendo la capacidad de socializar y eso es tan importante como saber leer y escribir, porque vamos a tener una sociedad con muchos conflictos a futuro. Entonces, eso es un tema que tiene que prepararse para que pueda haber asistencia regular a los colegios de forma alternada. Los días lunes, por ejemplo, primer año, los días martes, segundo año, los días miércoles, tercer año. Perdón. Un minuto le queda, almirante. Los días martes, tercer año, cuarto año, el jueves y así sucesivamente, pero que tengan por lo menos un día a la semana de contacto con sus compañeros, en clases separadas, con la distancia social que se corresponda y con las medidas preventivas. Luego, mejorar el acceso a Internet. El país es muy complicado, tiene un territorio muy quebrado y se necesita llegar a los lugares más lejanos y eso tiene que ser a través del Internet, porque ahí sí no se puede hacer lo que le estoy diciendo ahora. Le quedan 30 segundos. Deberíamos mejorar el tema inicial de las tablets, que pareció buena idea, sin embargo no se ha podido concretar. Se han comprado tablets de un tipo y software de otro tipo que no conversan. Entonces no vamos a tener solución con ese medio. Démosle facilidades para que los padres puedan tener un plan económico de Internet, para que puedan acceder a datos y puedan ayudar a sus hijos con sus propios teléfonos. Creo que eso podría ayudar en algo a solucionar el problema. Muchas gracias, candidato. Pasamos a la ronda de respuestas. Ha habido coincidencias entre los candidatos sobre las medidas que se deben tomar, lo cual es bastante bueno. Yo quisiera ahora, en esta réplica, aprovechar quizás si es que los candidatos lo consideran, ¿no? Hablar un poco de fondo, ¿no? ¿Cuáles son, candidata Berrocal, le toca a usted la réplica, cuáles son, digamos, los cambios en la currícula más importantes que debe hacerse en manos del Congreso? Adelante, por favor. Bueno, quisiera, por favor, acotar algo con respecto a la presentación que ha hecho el candidato, es que creo que tenemos que aprender a dar prioridad antes que la infraestructura a la persona. Y creo que tanto los maestros, las maestras y los estudiantes, y obviamente incluidas las familias, necesitan ser la prioridad. No podemos continuar en una situación de segunda ola, de emergencia, con maestros y maestras que están viviendo la presión, ¿no?, de una situación donde la salud emocional es muy deficiente, con familias que están ahorita en una situación de escasez económica. Entonces yo creo que esos son factores
básicos necesarios. Ahora, con respecto al sistema educativo, si bien es cierto y algo coincido con el candidato, es que definitivamente los maestros hemos sido preparados y formados para desarrollar una educación presencial, y esa es nuestra esencia, la socialización. Sin embargo, frente a las circunstancias, tenemos que asumir justamente una situación de desafío y nuevos retos, con mejor cobertura, con mejores implementos, pero sobre todo no perdiendo la esencia, que la prioridad son los estudiantes, la familia y los maestros que componen el modelo educativo. En cuanto a la diversificación curricular, es importante que los nuevos planes de estudios estén justamente, vayan en lineamiento a los objetivos del proyecto educativo nacional, al PEN. Le quedan 30 segundos, candidata, si es que quiere terminar. Exacto, y que estos planes de estudios tienen que partir del contexto, de la realidad. No podemos enseñar desde Lima contenidos temáticos que no están vinculados al sector. Cada institución, cada gobierno regional tiene que impulsar su propio proyecto en base a lineamientos generales donde se dé prioridad al estudiante como objeto de estudio. Gracias. Gracias, candidata. La réplica al almirante Montoya. Tiene 2 minutos para contestar si está de acuerdo o no con la candidata Berrocal. Adelante, por favor. Sí. En líneas generales, sí, hay particularidades que son propias de cada uno. Por ejemplo, dar la prioridad, creo que no me entendieron bien cuando dije la infraestructura. Los que van a usar la infraestructura son nuestros niños. Y la infraestructura que existe actualmente, sanitaria, de los baños, es deplorable. Y eso no ayuda a dignificar a la persona. A eso me refería con que deberían haberse hubieran arreglado las infraestructuras que están tiradas en los colegios y abandonadas. Los planes que tenemos para la currícula son importantes también. Hay que hacer las modificaciones. Concurro que debe ser regional. El país es muy diverso y necesitamos incluir temas regionales en la currícula de cada región. Pero hay un cambio fundamental para mí en la currícula, que es la educación cívica, que se ha perdido, y la historia del Perú. La educación cívica tiene que modificarse totalmente, no existe ahora como la hemos visto antes. Tiene que enseñársele al niño a ser un ciudadano en un país democrático, a enseñarle y a respetar los símbolos patrios, a respetar a sus semejantes, a respetar a sus compañeros, a tener un espíritu nacional bien acendrado que se ha perdido. Ahora parece que fueran habitantes del mundo y se olvidan de que estamos en el Perú, un país que tiene fronteras y que pertenecemos a una misma nación. Eso hay que inculcarlo y tiene que estar diseñado en una currícula muy buena que permita hacer esto. Igual que las particularidades regionales que hay en cada región. Luego, el otro tema, desde mi punto de vista, es el lenguaje inclusivo que divide. El lenguaje inclusivo que se está empleando divide a las personas. Los seres humanos se denominan, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, en masculino, y eso no significa discriminación. Estamos refiriéndonos a seres humanos que son iguales, hombre y mujer, 30 segundos. complementarios entre sí. Y por eso se habla de esa manera. Hemos distorsionado el lenguaje empleando todas y todas. Esas cosas no están bien. Y lo otro, el tema del género. Se ha distorsionado mucho en la mente de los niños esto, y esto afecta a la familia también. Entonces, esas cosas deben cambiarse. Debemos entrar en un debate en el Congreso franco para poder conversar de este tema y buscar el mejor bien para nosotros. No división, inclusión, no separación. Muchas gracias. Hemos entonces terminado este bloque. Igual, candidata Berrocal, en tanto ha habido una alusión, diría yo, no sé si directa, pero quizá indirecta, porque usted ha estado haciendo uso, digamos, del lenguaje inclusivo y el candidato ha hecho esta precisión. Podría, si quiere, en la siguiente pregunta, su siguiente intervención, hacer también una respuesta breve sobre esto. Mientras tanto, vamos pasando entonces al siguiente bloque, que es el bloque de la agenda que proponemos nosotros desde el comercio, y toca entonces invertir el orden y comenzar por el almirante Montoya. Almirante, yo le quiero consultar, en un eventual gobierno de renovación popular y apoyo del Congreso, el Congreso es la entidad que además puede fiscalizar y puede interpelar a un ministro del Interior, al Ejecutivo, en cuanto a los conflictos sociales. ¿Cómo cree que deben abordarse los conflictos sociales que implican la toma de carreteras? Adelante, por favor, 2 minutos. Sí. Primer punto, no deberíamos llegar a la toma de carreteras nunca. No deberíamos llegar a tener un conflicto social.
porque se tiene que trabajar esto de una manera inteligente en cada sector, en cada lugar del país, donde hay un conato de estas cosas, tiene que estar el gobierno presente para solucionarlo antes de que se produzca la protesta. Pero una vez producida la protesta, todo peruano tiene derecho a protestar, pero no a bloquear carreteras ni a quitar el derecho al resto de peruanos de transitar libremente. Eso es inaceptable. Y para poder lograr esto, primero hay que cambiar las reglas de empleo de fuerza de la Policía Nacional, porque con las que tiene actualmente está en inferioridad de condiciones. No se puede hablar de proporcionalidad para mantener al margen una toma de carreteras. No puede haber proporcionalidad. Es imposible controlarla de esa manera. Tiene que haber superioridad para poder hacerlo. Y de esa manera se evitan muchos problemas. La policía tiene que ser disuasiva y no tiene que ser resiliente al golpe. Eso no puede ser. Esas cosas tienen que cambiar en la mentalidad de la población. De que todos tenemos derecho a protestar de manera sana, sin ataque a la autoridad, sin bloquear la carretera, sin atentar contra nuestros propios compañeros, nuestros compatriotas, a los cuales le causamos daño y le hacemos pérdidas. ¿Cuánta gente ha perdido su cosecha porque se ha quedado en la carretera, su camión bloqueado y se le ha podrido la mercadería? Porque otro peruano no lo dejaba pasar porque creía que tenía más razón que él. Entonces, esas cosas no se van a permitir en un gobierno de Renovación Popular. Vamos a actuar con mano dura, pero cuidando a la población y primero respetando las leyes. Vamos a tener que modificar esas leyes para poder actuar como se debe actuar. No podemos mantener la situación como está ahora porque vamos a llegar a una situación de crisis total en el país. Y el Estado se corta las manos con las cuales puede solucionar el problema. Pero como lo dije al principio, esto no debe suceder porque las medidas preventivas del Estado deben estar antes de que se presente el conflicto. Gracias, candidato. Pasamos entonces a trasladar la pregunta a la candidata Berrocal. Recuerde que si quiere hacer mención de lo que comentó el candidato Montoya sobre el lenguaje inclusivo, puede hacerlo también en su siguiente intervención. ¿Cómo se debe abordar los conflictos sociales que implican la toma de carreteras como mecanismo de protesta? Adelante, por favor. Considero que para que haya un conflicto es porque hay una desavenencia, es porque hay un sentido de marginación, de discriminación y de desigualdad. Si frente a eso, frente a esa injusticia, nacen los conflictos en general, conflictos ambientales, conflictos sociales. Creo que nuestra educación debe justamente promover la tolerancia, el respeto, la capacidad crítica, la capacidad reflexiva. En la formación se debe tomar en cuenta los valores, porque podemos saber mucho, pero si de repente no somos tolerantes ni respetamos a los demás, estamos incurriendo en una situación de injusticia y de marginación. Y eso es importante tomar en cuenta. Cuando yo me refiero al término todos y todas, es porque tenemos que fortalecer el hecho de que también, por un tema de equidad, las mujeres estamos ahorita ocupando retos nuevos frente a una sociedad, y creo que es importante enmarcar esa situación y de otros tipos también. Y frente a los conflictos necesitamos tomar en cuenta varios aspectos. Primero, que en nuestro partido, como Frente Amplio, nosotros reconocemos y garantizamos el derecho a la sindicalización. Las personas tienen que saber, justamente con capacidad crítica y reflexiva, saber reconocer sus deberes, sus derechos y tener la posibilidad de socializar y exigir también el respeto a una vida digna. Por otro lado, con respecto a nuestras comunidades y pueblos originarios, nosotros tenemos que garantizar la consulta previa. No se puede intervenir un territorio si no tenemos un consenso con la población. Tenemos que aprender a escuchar, a entender que también cada pueblo, cada territorio tiene una propia lógica, y lo más importante que tenemos que respetar, tenemos que promover leyes que promuevan la planificación y el ordenamiento territorial, porque eso va a medir qué actividades sí se pueden realizar y qué otras no, siempre en consulta con el ciudadano, con las comunidades, para de esa manera evitar conflictos sociales. Muchas gracias. Pasamos entonces a la ronda de réplicas. Candidato Montoya, por favor, ¿qué le parece lo que ha planteado la candidata Berrocal? Adelante, 2 minutos. Creo que estamos hablando de lo mismo, pero partiendo de diferentes puntos. Yo he hablado de la manera preventiva de evitar los conflictos sociales, y la candidata lo ha reforzado muy bien con el tema de valoración en la educación, de los valores de las personas, el saber qué cosa le corresponde a cada uno. O sea, hemos dicho lo mismo con otras palabras. Al hablar yo de prevención, es justamente todo lo que ha explicado ella durante su discurso anterior. Creo que estamos en sintonía y que tenemos que
encontrar al país unido. No podemos tener diferencias. En lo que sí insisto es en lo de la mano fuerte de la justicia o de la autoridad cuando llegue el momento de aplicarla. Que Dios quiera nunca llegue. No deberíamos llegar a ese punto, porque si se cumple todo lo otro, lo que he mencionado en medidas preventivas, lo que ha mencionado la candidata de formación de los educandos, no tendríamos problema de esa naturaleza. El país tiene que aprender a ver la realidad de otra forma. Las discrepancias que pueden haber en los lugares que se presentan tienen que ser solucionadas en el sitio. Hay otro tema también que lo hemos dejado de lado, creo, que a veces hay conflictos que se promueven por intereses económicos, no por intereses sociales ni intereses de discriminación, sino por intereses económicos de algún grupo que uno no lo ve, está atrás. Y ese grupo muchas veces son extranjeros, no son peruanos, que tienen interés en bloquear una inversión o bloquear el desarrollo de un área porque va en contra de sus propios intereses y generan problemas de esta manera en otros países. ¿Qué sucede? Acá nos ha sucedido con el oro en el norte y en otros 30 lugares. segundos. Entonces no debemos perder de vista de que no estamos solos. Tenemos un territorio muy rico que tenemos que proteger. Hay intereses extranjeros que evitan la producción acá para poder tener ellos ganancias en los productos que están explotando. Gracias, candidato. Vamos a pasar entonces ya a la réplica de la candidata Leila Berrocal de Frente Amplio. Adelante, por favor, 2 minutos. Bueno, la principal pandemia que vivimos es la corrupción. Y cuando hay corrupción, hay caos, y cuando hay caos, hay una serie de conflictos que justamente son los que he mencionado anteriormente. Sin embargo, creo que es importante en estos momentos fortalecer nuestra sociedad a través de una educación. Más educación, menos corrupción. Por otro lado, creo que tenemos que aprender a escuchar a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a lo que la gente del día a día necesita, demanda, anhela. Somos un país pluricultural, plurinacional, y justamente lo que tenemos que buscar es que a través de un nuevo marco ley, de una nueva constitución, podamos justamente desarrollar una constitución que realmente promueva los derechos de todos y de todas. No podemos de alguna manera solamente ver en función de un sector. Creo que los últimos conflictos que hemos vivido a nivel del país nos hacen ver la situación de inequidad en la que estamos viviendo, ¿no? Donde la gran mayoría vivimos en una situación de exclusión y donde solamente un sector es el que de alguna manera está cada vez enriqueciéndose a costa del trabajo y del esfuerzo de la mayoría de peruanos. Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio, la armonía entre todos para poder tener justicia social y justicia ecológica, que son dos principios rectores de la propuesta del Frente Amplio. Si no hay justicia social, no hay justicia ecológica. Y porque nosotros, como elementos de la naturaleza, formamos parte de esta casa común, que es justamente la tierra, donde tenemos que aprender a respetar los recursos que nos dan los alimentos, el agua, la salud y lo que nos permite tener una vida digna para todos. Listo, muchas gracias, candidata. Pasamos entonces ahora ya a nuestro tercer y último bloque, el bloque sobre cuestionamientos. Vamos a invertir el orden de los candidatos y comenzamos por la candidata Leila Berrocal del Frente Amplio. Candidata, yo le quiero preguntar lo siguiente. En la bancada del Frente Amplio, actuales del Congreso, solamente 2 congresistas de la bancada votaron en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y los demás votaron a favor. Esta decisión, como todos sabemos, desencadenó una crisis política muy, muy grave, una de las más graves de nuestra historia reciente, quizás. Marco Arana, candidato presidencial por su partido, ha pedido distinguir al Frente Amplio del resto de bancadas que votaron a favor de la vacancia. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es esa diferencia? Adelante, por favor. Sí, lo que usted manifiesta es cierto. Dentro de nuestra bancada hubo un voto dividido, que eso creo que de alguna manera resume la democracia que existe, o sea, que nosotros no imponemos, sino que cada persona tiene la elección de tomar las decisiones correspondientes. Sin embargo, en ambos casos, lo que ha promovido ha sido una elección o una decisión principista, porque lo que nosotros estamos luchando es contra la corrupción.
caiga quien caiga. Y no podemos decir en estos momentos que esa decisión que en ese momento de repente se dio muy complejo en un contexto tan complicado, en estos momentos nos da la razón. ¿Por qué? Porque justamente el Frente Amplio lo que buscaba era que a todas las personas, en este caso el expresidente Vizcarra, que tenía una serie de procesos de investigación, no podía seguir en una situación, digamos, de poder seguir gobernando el país. Teníamos que asumir un voto principista, sin ningún interés en algún tipo de puestos o no. Lo que nosotros buscamos justamente es que nuestro partido represente a las grandes mayorías y tenemos que luchar contra la corrupción, caiga quien caiga. Nosotros como Frente Amplio nos mantenemos firmes. Si dentro de nuestras filas también hay que tomar decisiones para poder justamente eliminar esta lacra, este mal que se ha enraizado, lo haremos porque creemos que tiene que ser así. Muchas gracias, candidata. Vamos a darle entonces un minuto al candidato Montoya para que pueda hacer un comentario sobre la respuesta que ha dado la candidata del Frente Amplio. Almirante, ¿está usted de acuerdo? ¿Le satisface la pregunta de la candidata del Frente Amplio? Adelante, por favor, un minuto. Sí, el tema de la vacancia y la votación, yo tengo mi opinión formada sobre ese asunto. A Vizcarra se le dio vacar desde la primera vez. No había excusa para no hacerlo. Él había reconocido haber cometido un delito en la grabación que pasaron, donde él estaba reunido con sus empleados en el Palacio de Gobierno, viendo cómo disfrazar las cosas para que la investigación no vea lo que habían hecho. Ese solo punto lo descalifica moralmente para continuar siendo presidente. Y ahí en ese momento debieron vacarlo. La vacancia es una sanción moral, independiente si el país entraba en crisis posteriormente o lo que ha venido sucediendo o sucedió con la vacancia cuando se presentó. Independiente de ese tema, porque la moral, la ética no puede estar por encima, no puede estar por debajo de la necesidad real del país de mantener lo que estamos hablando, una lucha contra la corrupción, lo que ha hablado la candidata. Eso es corrupción. Y la corrupción también se da en la política. La corrupción se puede dar con una decisión política, porque está encubriendo a otro corrupto. Ese tipo de cosas debemos ser radicales. No hay tolerancias para aceptar una cosa. Muchas gracias, candidato. Candidata Berrocal, tiene 2 minutos para responder. El candidato Montoya lo que dice es que al señor Vizcarra se le debió vacar desde el primer momento. Entiendo yo, eso es desde el primer intento de vacancia que se dio a raíz del caso Richard Swing, como él comenta. ¿Está de acuerdo usted con esto? Adelante. Yo creo que los valores están por encima de todo. No podemos ir en contra de ello. O sea, tenemos códigos éticos donde si tenemos ya las evidencias de que hay una situación de corrupción, tenemos que ser tajantes. Ya no podemos estar eligiendo el mal menor o el roba o hace obras. Corrupción es corrupción y está desde los estratos más altos hasta los más bajos. Muchas veces nosotros como ciudadanos sin querer incurrimos y también colaboramos. Yo creo que es momento de ser tajantes y decir no. Yo creo que tenemos que asumir ahorita una actitud de justamente promover valores por sobre todas las cosas. Y creo que el señor Vizcarra nos abandonó, nos dejó sin vacunas y cometió una serie de actos que están en contra de la población. Y actualmente ha estado postulando también al Congreso con un partido que ha sido el que lo ha vacado. Entonces yo creo que eso desdice mucho lo que en algún momento se pensaba, ¿no? Yo creo que las palabras, las personas con sus actos dicen lo que realmente son. En el Perú nuestro pueblo peruano merece un Perú mejor, merece un Perú donde se respete la vida de todos y donde no se pase por alto ni por agua tibia este tipo de situaciones. Tenemos que ser firmes, tenemos una lucha que es frontal contra la corrupción y creo que ahí tenemos que coincidir todos si queremos sacar adelante a nuestro país, porque no vamos a permitir que... Disculpe. Ya queda un poco... Sí, tenemos que ser firmes con en esa situación y justamente nosotros como bancada hemos promovido la ley que es la ley de la muerte civil para las personas que delinquen, es para las personas que ejercen un cargo público y que justamente están atentando contra la dignidad de la patria. Muchas gracias. Gracias a los dos candidatos. Pasamos entonces ahora ya a hacerle el cuestionamiento al almirante Montoya. Candidato, usted
postula como candidato a la vicepresidencia por el señor Rafael López Aliaga, quien hace unos días ha tenido una declaración bastante polémica, y lo voy a citar tal cual. A él se le pregunta por el aborto en casos de violación, sobre todo en casos de niñas que hayan sido violadas, y él lo que responde es lo siguiente: a una niña violada decirle, mire, 9 meses te pongo en un hotel de 5 estrellas, con piscina y todo, con tu alimentación y todo, y a los 9 meses decides si quieres quedarte con tu bebé o das a tu bebé en adopción. Esto lo dijo en una entrevista con la periodista Milagros Leiva. Yo le quería preguntar si usted está de acuerdo con esta afirmación o cuál es su comentario. En todo caso, adelante, 2 minutos, por favor. El candidato Rafael López Aliaga ya ha aclarado que ha habido una confusión en cómo expresó su pensamiento. La idea para este tema del aborto a una niña, a un adolescente, a una mujer, a cualquier persona que ha sufrido una violación y está pensando en abortar, nosotros no creemos en el aborto. Esa es la realidad. Y lo que son casas de acogida, donde se pueda recibir a la persona que está afectada, darle tratamiento psicológico, apoyarla, ayudarla durante su proceso, para evitar de que llegue a esa decisión fatal de abortar. Y que luego, cuando ha concluido su periodo de embarazo, este niño pueda continuar con vida y dárselo en adopción a alguien si es que no lo desea quedar, si no se lo desea quedar. El trauma de la violación es algo que es el peor crimen que puede haber. No, eso no se debe permitir, y yo creo que debemos retirarnos del Pacto de San José para poder aplicar la pena de muerte para ese tipo de gente que viola a niñas y a cualquier persona, a cualquier mujer. Eso no tiene perdón, realmente. Le queda 1 minuto. Bueno, y como le explicaba, ya el candidato aclaró ese tema. Él quiso dar un ejemplo de que debía tener la mejor atención del mundo una persona que estaba sufriendo una situación de esta naturaleza. Se tomó de otra forma, lamentablemente, se sabe que en las redes esto corre muy rápidamente y se distorsiona cada vez más. Entonces, que quede claro que el candidato no piensa eso, sino simplemente fue una mala explicación de un pensamiento que tenía para solucionar un problema. Muchísimas gracias, almirante. Vamos a darle 1 minuto a la candidata Berrocal para que pueda hacer un comentario. ¿Le satisface la respuesta del candidato Montoya, candidata Berrocal? Y también hay un punto muy interesante, él mencionó el retiro del Pacto de San José. Adelante, por favor. Bueno, considero que primero lo que debe prevalecer ante todo es la vida, pero la vida de todos. En ese sentido, nosotros como partido, el Frente Amplio promueve justamente el respeto a la igualdad, a la libre decisión, siempre y cuando ésta de alguna manera brinde la atención necesaria a las personas que están en situación de riesgo. Hemos visto que durante la pandemia muchos hogares han sido violentados y especialmente son muchas las niñas que han sido violadas. En esas circunstancias, obviamente específicas, definitivamente nosotros como mujeres, en este caso yo como madre, como mujer, definitivamente pensar en el aborto me suena muy complicado, muy difícil, pero en una situación específica creo que sí se debería dar una ley que pueda permitir en ese tipo de situaciones, porque no podemos tener personas, mujeres que más adelante van a ser madres de familia, que puedan de alguna manera tener no solamente un impacto en su salud física, sino en su salud emocional. Muchas gracias. Por último, entonces, los 2 minutos para que pueda responder, para que pueda replicar el candidato Montoya su cuestionamiento. Adelante, por favor. Sí. Yo creo que el tema del aborto es algo importante que va a estar en el debate, me imagino, porque está en toda la región corriendo muy fuerte. Y es un tema que debemos tener los conceptos claros. Es una vida humana la que se está hablando cuando se habla del aborto. Es una vida humana que está recién naciendo y que no ha tenido derecho a vivir ni elegir su camino. Y alguien le quiere cortar esa existencia. Eso no debe ser aceptado, bajo ninguna circunstancia. Existen modalidades que permiten que esa persona afectada sea cuidada, sea bien tratada durante el periodo de embarazo para que pueda tener al final a su hijo, como lo dije antes. Yo creo que por ahí va el camino. Y por el otro lado de la vida, la gente que comete ese tipo de delitos son personas que están trastornadas, nunca vuelven a ser normales. Y esas personas van a ser siempre una amenaza para la sociedad. Y para proteger el bien común, yo creo que sí es necesario llegar a la pena de muerte para ese tipo de delitos específicamente. Que se puede analizar, se puede trabajar, se puede discutir, podemos hacer el debate que sea necesario, porque es una decisión muy grande y muy grave, yo lo entiendo así, no es de una sola persona, debería ser de todo el Congreso, si es que el Congreso decide hacerlo, el Congreso futuro me refiero,
pero creo que sí debemos retirarnos del Pacto de San José, independiente si vamos a hacer la pena de muerte o no. El Pacto de San José solamente nos ha traído gastos al Estado. No ha habido un solo fallo favorable al Estado. Ha favorecido a los terroristas, ha hecho al Estado pagar indemnización a terroristas. Eso para mí es inconcebible. Sin embargo, el Estado lo ha cumplido. El retiro de ahí para mí es sí o sí. Hay que discutirlo y hay que encontrar la aprobación del Congreso para poder hacer el procedimiento debido. 30 segundos. ¿Terminó? El proceso debido para poder cumplir la meta de salirnos del Pacto de San José y hacer entender a la gente de que el Perú es un país soberano, que tiene su propia justicia, sus propios tribunales, que tenemos que respetarlos y que tenemos que hacer que nuestra Corte Suprema sea una verdadera Corte Suprema de Justicia, última palabra para todos. Cerramos ahora sí. Muchas gracias, candidato. Hemos terminado ya con nuestro debate. Les quiero agradecer a los dos por haber mantenido este encuentro de una manera alturada. Vamos a darles ahora un minuto para que se puedan despedir, para que puedan hacer un cierre, una conclusión, quizás dar énfasis a una de las ideas que consideran más importantes. Vamos entonces a invertir el orden y comenzamos con... vamos a darle al señor Montoya que hable para que la candidata Leila pueda hacer el cierre porque no ha podido terminar con su intervención anterior. Adelante, por favor, candidato Montoya. Tiene un minuto para cerrar y quizás si quiere darle fuerza a alguna última idea, este es un momento. Adelante. Sí. Algo muy importante para el gobierno que vaya a ser elegido es la unidad nacional. Cualquier gobierno que salga elegido debe llamar a la unidad nacional. Debemos dejar de estar peleando entre peruanos por tratar de conseguir cosas diferentes. Busquemos un objetivo común que es sacar al país de la crisis económica y caminemos juntos. Todos debemos apoyar al que sale ganador, todos, para evitar los problemas que hemos tenido en los últimos años. Y por otro lado, no debe haber cambio de constitución. El cambiar la constitución significa paralizar el país, porque se pierde la estabilidad jurídica, se pierde la confianza, se pierden las inversiones y en la situación en que nos encontramos no saldríamos nunca de la crisis económica en la que estamos. Sí hay que hacer modificaciones constitucionales, de eso estoy convencido, con modificaciones constitucionales que sirvan para que los que menos tengan estén mejor. Pero eso se puede hacer basados en la misma constitución, con las mismas reglas que tiene nuestra propia constitución. Listo, muchísimas gracias, candidato. Vamos a darle entonces ahora un minuto de cierre a la candidata Berrocal del Frente Amplio. Adelante, candidata, por favor. Simplemente para fortalecer que nosotros no estamos promoviendo un aborto en general, sino sobre todo en casos específicos como el que se mencionó, que era en el caso de las violaciones, porque no solamente hay que pensar en el nuevo ser, sino también en el ser que es una niña, por ejemplo, donde también su vida está en riesgo. Pero yo creo que antes de eso se debe trabajar en una cultura preventiva y la educación nos puede llevar justamente a mejorar las condiciones y los estándares para tener una mejor situación en cuanto a ese tipo de temas. Por otro lado, sí consideramos que es importante una nueva constitución, que tenga un nuevo enfoque, que tenga una nueva mirada pluricultural, que sea plurinacional, que sea diversificada, que sea representativa y que realmente represente, valga la redundancia, los anhelos, la esperanza de las personas. Que no sea una constitución que no defienda los intereses de los que menos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos candidatos. Ahora sí hemos llegado entonces al final de este debate. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y por haberlo mantenido además de manera alturada. Muchas gracias, candidatos. Gracias a ustedes por la convocatoria y sigan con su trabajo que es muy bueno. Muy amable, agradecemos la prensa neutra que justamente permite este tipo de debates y que puedan de alguna manera los espectadores elegir las mejores decisiones que tomen y que revisen nuestros proyectos de trabajo, nuestros planes de gobierno. Muchas gracias, no se olviden. Gracias a ustedes, también por supuesto gracias a ustedes los que nos acompañan y nos siguen. No se olviden de mantenerse conectados siempre a nuestra cobertura y poder recibir siempre la información más actualizada y verificada. También agradecer, por supuesto, al equipo que hace posible este debate. Está Jonathan Castro en la producción, Carlos Hidalgo en el switcher y Cristian Saurré en la coordinación. Ya estamos conversando y manténganse conectados. Chau, chau. Gracias. Adiós.